Hola a todos. En el video anterior vimos cómo calcular el área debajo de una curva utilizando el método de rectángulos inscritos. En este video vamos a ver también el cálculo de áreas por aproximación, pero utilizando la notación sigma. Una de las ventajas de calcular áreas por medio de rectángulos inscritos es que es un método sencillo porque se utilizan fórmulas básicas. Es únicamente conocer la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Pero una de las desventajas es que entre más rectángulos nosotros queramos utilizar, mayor será el tiempo invertido y también mayor es la probabilidad de tener algún error. Es por eso que conocer la notación sigma y sus propiedades nos será de mucha ayuda para poder calcular el área debajo de una curva con menor probabilidad de cometer algún error. Pero para esto es importante que nosotros definamos qué es la notación sigma. Como lo ven en su pantalla, en matemáticas la notación sigma se emplea para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos. En este caso, nos será de mucha utilidad para calcular la suma de muchos rectángulos en nuestras aproximaciones al cálculo del área bajo una curva. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las partes de una notación sigma. La primera parte sería el límite inferior, que es el primer número de la serie. En este caso es el número 1. Y también tenemos un límite superior que corresponde al último número de la serie, que en este caso es el número 10. Tenemos el índice de la suma, que en este caso es la letra I. El índice de la suma puede ser cualquier letra del abecedario, pero las más comunes son I, J y K, pero pueden utilizar cualquier letra. Y también es muy importante recordar que el límite inferior, que es este de aquí, siempre debe de ser menor o igual al límite superior. Bueno, ahora te voy a explicar con un ejemplo cómo se desarrolla una notación sigma. En este ejemplo vamos a realizar la suma de términos t desde t igual a 1 hasta t igual a 10. Lo que se debe hacer es sustituir la letra t por los valores del 1 al 10. Y después se realiza la sumatoria de todos estos números. El resultado que obtenemos de sumar todos estos números del 1 al 10 es 55. Pero también existen unas fórmulas que nos permiten realizar estos mismos procedimientos, pero con un atajo, y estas fórmulas fueron inventadas o desarrolladas por el alemán Carl Friedrich Gauss. La fórmula nos dice que tenemos nosotros la sumatoria de términos i desde i igual a 1 hasta i igual a n. Quiere decir, nosotros podemos poner el límite superior que nosotros queramos. Entonces, esto va a ser igual a la multiplicación o el producto del límite superior n por n más 1 y todo esto dividido entre 2. Entonces, esta fórmula aplicada a nuestro ejemplo nos queda de la siguiente manera. La sumatoria de términos t desde t igual a 1 hasta 10 es igual, aquí es donde vamos a sustituir, en vez de la letra n, pues vamos a poner nuestro límite superior que es 10 y vamos a multiplicar 10 por 10 más 1, que es igual a 110 y eso lo dividimos entre 2. Entonces, 110 entre 2 es igual a 55. Si tú te das cuenta, en ambos procedimientos, ya sea utilizando la fórmula o desarrollando toda la sumatoria, el resultado es el mismo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo está conformado por dos términos. Si tú te das cuenta, es una suma algebraica. Tenemos el primer término que es 3j y el otro es 1. Vamos a ver, para desarrollar toda la sumatoria, lo que se debe de hacer, pues colocamos la misma estructura, pero en vez de la letra J, vamos a colocar todos los números que van desde 1
hasta 11, porque eso es lo que nos está indicando la sumatoria. Entonces, sustituimos la J por todos los números del 1 al 11 y al final, pues tenemos que resolver todas estas operaciones recordando siempre la jerarquía de las operaciones. Al momento de resolver todo eso, el resultado que obtenemos es el número 209. Y para este ejemplo también tenemos unas fórmulas, pero cuando una de las propiedades que tú debes de saber de la notación sigma es que cuando tienes una suma de varios términos algebraicos, las sumatorias se pueden hacer por separado. Por lo tanto, pues vamos a utilizar una fórmula para el primer término que es 3j y son las dos que tenemos aquí. Y después lo vamos a sumar con la fórmula que se utiliza para el segundo término que sería el número 1. Esas serían las fórmulas que se van a utilizar. Retomando el ejemplo anterior, donde la sumatoria nos dio como resultado 209, pues vamos a explicar ahora cómo se realiza, pero utilizando las fórmulas que mencionamos anteriormente. Para el primer término, que es 3j, vamos a utilizar estas dos fórmulas que vemos aquí. Y para el término 1, pues vamos a utilizar esta fórmula de acá. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, como mencioné anteriormente, existen ciertas propiedades que nosotros debemos de saber para poder utilizar de manera correcta las fórmulas. Una de las propiedades nos dice que cuando nosotros tenemos en nuestra sumatoria una constante, en este caso nuestra constante sería el número 3, lo que se debe hacer es sacar el número 3 de la sumatoria, como lo tenemos aquí, y únicamente utilizar una fórmula para el índice, que en este caso es la letra J. Entonces, acomodando nuestro término en la sumatoria nos queda 3 veces la sumatoria de J desde J igual a 1 hasta J igual a 11. Vamos a aplicar entonces ahora la siguiente fórmula y nos dice que el número 3, que es la constante, lo vamos a multiplicar por la fórmula, lo que nos dice la fórmula en esta parte. Entonces, nuevamente vamos a multiplicar el índice superior, que en este caso es 11, por 11 más 1 y lo vamos a dividir entre 2. Aquí acuérdate que este 3 va a multiplicar a esta operación. Entonces, nuevamente tenemos que el número 3 va a multiplicar a 132 entre 2. Y entonces nos quedaría 132 entre 2 es igual a 66. Entonces vamos a multiplicar 3 por 66 y ese resultado es 198. Ahora vamos a realizar la segunda sumatoria, que es la de el número 1. Entonces vamos a tener la sumatoria de 1 desde j igual a 1 hasta j igual a 11. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar, de acuerdo a lo que dice la fórmula, vamos a multiplicar la constante, que en este caso es 1, y lo vamos a multiplicar por el límite superior, que en este caso es 11. Entonces vamos a multiplicar 1 por 11 y esto es igual a 11. Si te das cuenta, pues ya tenemos ambos resultados de las dos sumatorias. La primera nos dio 198 y la otra nos dio 11. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar ambos resultados y vamos a sumar 198 más 11 y eso es igual a 209. Si te das cuenta, nuevamente comprobamos que ya sea desarrollando la sumatoria como en el ejemplo anterior o aplicando las fórmulas, el resultado de la sumatoria es el mismo. Aquí puedes observar algunas de las fórmulas que se utilizan para la notación sigma. Tenemos la fórmula número 1, que es la que utilizamos en el ejemplo anterior, que es el índice de manera sencilla, donde tenemos aquí el ejemplo de todo el desarrollo, o bien únicamente la fórmula. También tenemos la letra i elevada al cuadrado, i elevado al cubo y también i elevado a la cuarta. Entonces, para cada uno de esos ejemplos, pues tenemos
la fórmula que corresponde. Te invito a consultar la página número 29 de tu cuaderno de trabajo para que ahí puedas leer un poco más sobre estas fórmulas. Y como ya te había mencionado, también existen ciertas propiedades de la notación sigma, como las que puedes observar en la siguiente tabla. La primera propiedad es la que ya te había comentado, que es si sumamos únicamente un valor constante. Este quiere decir que se repite n número de veces. También tenemos el ejemplo de si la sumatoria tiene un valor constante, pues puede sacarse de la sumatoria para posteriormente multiplicarse por el resultado. Y el último es la suma, cuando tenemos una suma de varios términos algebraicos, pues cada una de las sumas puede realizarse por separado. También te invito a consultar la página número 30 para que puedas leer un poco más sobre estas propiedades. Posiblemente en este punto te preguntarás por qué explicamos todo lo relacionado con las fórmulas y las propiedades de la notación sigma y de qué manera nos va a servir esto que aprendimos para el cálculo de áreas bajo la curva. Bueno, un buen dominio de las propiedades y fórmulas de la notación sigma te permitirá hacer cálculo de áreas bajo las curvas con una aproximación que sea muy cercana al exacto. En el siguiente video vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde haremos un comparativo del cálculo de áreas, pero primero determinando el área de los rectángulos de manera convencional y aplicando lo aprendido hasta ahora, que es utilizando la notación sigma.